Saludos a quienes nos acompañan en esta inmersión a fondo y hay un enigma absoluto en los mercados globales que definitivamente necesita respuesta. Sí, es un tema fascinante y muy complejo. Totalmente, porque hay algo allá afuera que, matemáticamente hablando, simplemente no tiene sentido. A ver, imaginamos por un segundo una de las empresas minoristas más eficientes del planeta. Es una máquina absoluta de generar efectivo. Y crece a un ritmo que da vértigo, digamos. Exacto, crece rapidísimo y, además, no tiene deudas. Sin embargo, al mirar su precio en el mercado, parece estar completamente desconectado de su valor real. Es como el equivalente financiero a encontrar un automóvil deportivo de lujo, 0 kilómetros, vendido a precio de remate. Pero con una gran nota de advertencia pegada en el parabrisas, ¿no? Claro, el riesgo. Exactamente. Hoy el foco está puesto en PDD Holdings, que es la enorme empresa matriz detrás de plataformas como Pinduoduo y, por supuesto, el fenómeno global que es Temu. Y es un caso de estudio fenomenal para analizar hoy. Fíjate que las fuentes que tenemos sobre la mesa para esta discusión son verdaderamente exhaustivas. Contamos con una evaluación integral de inversión sobre PDD de principios de este año, de 2026. Ajá, los reportes más recientes. Así es. También tenemos informes financieros trimestrales muy detallados, proyecciones macroeconómicas actualizadas y reportes profundos sobre el panorama competitivo del comercio electrónico a nivel global. O sea, una visión de 360 grados. Exacto. Lo que todos estos documentos revelan, al ponerlos juntos, es una dualidad fascinante. Por un lado, tenemos fundamentos financieros que pertenecen a la élite absoluta. Sí. Pero por el otro, se observa una tormenta perfecta de vientos en contra regulatorios y tensiones geopolíticas. Bueno, vamos a desempacar esto. La misión de esta inmersión es descifrar qué está pasando realmente debajo de la superficie. ¿Es PDD Holdings la oportunidad de oro de la década que el mercado está ignorando por puro miedo? ¿O estamos ante una trampa de valor gigante? Es la gran pregunta. Para entender dónde estamos parados hoy, hay que retroceder un poco y ver de dónde viene esta empresa porque su evolución es casi real. Si volvemos a julio de 2018, PDD sale a bolsa. Salen a $19 por acción. $19 por ADS, que es básicamente el formato en el que cotizan estas empresas extranjeras en Wall Street. Y en ese momento, Pinduoduo era vista como una plataforma agrícola de nicho. Su función principal era ayudar a los agricultores a vender sus productos directamente. Sí, conectar el campo. Pero luego hicieron un giro brutal y revolucionaron todo con el concepto del comercio social y las compras grupales. Lo fascinante aquí es cómo ejecutaron esa estrategia de expansión. Hay que recordar que en ese momento, o sea, el comercio electrónico en China, ya estaba dominado por gigantes históricos como Alibaba y JD.com. Que ya tenían todo el mercado. O eso parecía. Esos titanes estaban hiperenfocados en las grandes metrópolis, en los consumidores de altos ingresos y en productos premium. Pinduoduo, en cambio, miró hacia otro lado. Se fueron a las ciudades más pequeñas de China, las de nivel 3 y 4. Ciudades secundarias, claro. Exactamente. Capturaron un mercado masivo que la competencia consideraba secundario o que directamente estaba desatendido. Y la innovación de las compras grupales es brillante desde la perspectiva del comportamiento del consumidor. Es brillante porque no es solo un descuento tradicional, es una mecánica viral. Así es. Funciona más o menos así. Supongamos que alguien quiere comprar una licuadora que cuesta $20. La plataforma ofrece esa misma licuadora por $12, pero con una condición muy específica. Tienes que invitar a otros. Exacto. Hay que invitar a 5 contactos de redes sociales para que también la compren. De repente, el propio usuario se convierte en el equipo de marketing de la plataforma. Precisamente. Y esa mecánica no solo viralizó a la aplicación a una velocidad sin precedentes, sino que, operativamente hablando, resolvió un problema logístico masivo. Claro, la consolidación. Totalmente. Al tener a cientos de personas en una misma región comprando el mismo producto al mismo tiempo, Pinduoduo pudo consolidar envíos y desintermediar por completo las cadenas de suministro tradicionales. Eliminaron a todos los intermediarios globales. Conectaron la fábrica directamente con el grupo de compradores. Y los números que resultaron de esa estrategia son una locura absoluta. Fíjate, según los reportes, los ingresos de la empresa pasaron de unos $9.100 millones en 2020 a más de $54.000 millones para el 2024. Es un salto exponencial. Y hay un detalle que rompe la norma de la industria tecnológica por completo.
A diferencia de esas startups que queman dinero de los inversores durante una década entera con la esperanza de ser rentables algún día, PDD alcanzó la rentabilidad asombrosamente rápido, en el año 2021. Y manteniendo un balance completamente limpio. Libre de deuda, lo cual les da una flexibilidad inmensa hoy en día. O sea, pasaron de vender cajas de manzanas a ser el tercer gigante del comercio electrónico en China en un parpadeo. Y ese éxito monumental nos lleva directamente a tener que analizar el contexto macroeconómico actual, porque las reglas del juego están cambiando rápidamente. Sobre todo en China, ¿no? Sí, en este 2026, la economía china está atravesando un reequilibrio profundo. Los datos muestran que el país se está alejando gradualmente de su histórica dependencia de las exportaciones e infraestructuras para enfocarse de lleno en el consumo interno. Lo cual tiene sentido para una plataforma de este tipo. Claro, las proyecciones base que tenemos sugieren un crecimiento del PIB de entre el 4.5% y el 4.7%. Pero el dato verdaderamente crucial aquí es que la llamada nueva economía, que abarca toda esta innovación tecnológica, digital y verde, ya aporta una cuarta parte de ese crecimiento total. Una cuarta parte. Es altísimo. Sí es, y existe un claro impulso gubernamental para crear un mercado nacional unificado y estimular agresivamente el gasto de los hogares. Lo cual, en teoría, encaja a la perfección con la propuesta histórica de Pinduoduo de ofrecer la mejor relación calidad y precio. Pero aquí es donde la estrategia corporativa da un giro interesantísimo. El desarrollo de alta calidad. Exacto. Cualquiera pensaría que seguirían apretando el acelerador de los precios bajos hasta el fondo. Pero no. PDD ha lanzado esta estrategia de desarrollo de alta calidad. Básicamente, el mensaje es, bueno, ya somos gigantescos, ahora necesitamos ser sostenibles y blindar nuestro ecosistema. ¿Es una maduración de la empresa? Totalmente. Y para lograrlo, anunciaron una inversión masiva conocida como la Iniciativa de Apoyo al Comerciante de los 100.000 millones. Es una cifra tremenda. Miles de millones de yuanes destinados, ojo, no a subsidiar envíos, sino a reducir drásticamente las tarifas operativas para los vendedores de alta calidad. Están fortaleciendo su cadena de suministro original y mejorando ferozmente la protección postventa. Si conectamos esto con el panorama general, se vuelve evidente por qué es una jugada maestra a largo plazo, aunque claro, haya asustado a algunos inversores recientes. Porque afectó los márgenes inmediatos. Claro. Al perdonar tarifas y reinvertir en los comerciantes, PDD está sacrificando márgenes de beneficio ahora mismo, de manera totalmente voluntaria. De hecho, si revisamos los resultados del tercer trimestre de 2025, mostraron ingresos por 108.300 millones de yuanes, que son aproximadamente unos 15.000 millones de dólares. Que sigue siendo un número enorme. Sí, pero representó un crecimiento interanual del 9%. Y para el mercado bursátil, que venía mal acostumbrado a ver crecimientos del 50% o más trimestre a trimestre, esto pareció una desaceleración decepcionante. Hubo pánico a corto plazo. Pero claro, los algoritmos de Wall Street a veces no ven el bosque por mirar el árbol, porque desde una perspectiva estratégica y estructural es una transición deliberada. Absolutamente. No están perdiendo terreno por debilidad. Están invirtiendo en fortificar sus cimientos. Están construyendo fosos competitivos que otros rivales, que están obsesionados con reportar ganancias récord cada 3 meses, simplemente no pueden replicar. Están blindando el negocio. Así es. Al apoyar económicamente a los mejores fabricantes y comerciantes, están comprando la lealtad absoluta de su ecosistema de suministro. Es un movimiento defensivo brillante frente a una competencia interna que cada día es más agresiva. Es literalmente sacrificar un peón en la apertura, para asegurar el control del tablero en el final de la partida de ajedrez. Me gusta esa analogía. Pero, mientras en casa construyen esos muros defensivos gruesos, fuera de China decidieron desatar un verdadero tsunami. Hablemos del elefante naranja en la habitación. Temu. El gran fenómeno. Lanzada a finales de 2022, la expansión de esta plataforma ha sido un fenómeno absoluto, algo rara vez visto en la historia del software. Para finales de 2025, Temu superó la barrera de los 416 millones de usuarios activos y acumuló 1.000 millones de descargas a nivel global. Números astronómicos en tan poco tiempo. Y su modelo de marketing, bajo este lema de comprar como un multimillonario, ha roto todos los esquemas. Pero hay un dato en las fuentes que obliga a detenerse y reflexionar, que es la retención. Ese dato es clave.
Los usuarios pasan un promedio de 21 minutos diarios explorando la aplicación de Temu. Si se contrasta con los 10 minutos promedio que pasan en Amazon, estamos hablando de más del doble de tiempo de atención capturado. Ese dato de los 21 minutos es quizás la métrica más importante de todo este análisis, porque revela que Temu no es simplemente una tienda en línea, es una plataforma de entretenimiento. Han aplicado mecánicas de gamificación muy profundas. Como si fuera un juego. Exactamente. Los usuarios entran y se encuentran con ruletas virtuales, temporizadores de cuenta regresiva para ofertas relámpago, recompensas por iniciar sesión varios días seguidos. No entran buscando comprar un cable para el teléfono. Entran a jugar. Y terminan comprando 5 artículos que no tenían planeados. Porque la aplicación genera esos pequeños picos de dopamina. Han logrado convertir el catálogo de compras tradicional en una experiencia puramente adictiva. Pero claro, este crecimiento meteórico y tan disruptivo no iba a pasar desapercibido para los gobiernos de todo el mundo. El ascenso descontrolado de Temu chocó de frente con una pared de ladrillos llamada realidad geopolítica y regulatoria. Inevitablemente. Depender casi exclusivamente de enviar millones de paquetes pequeños por avión directamente desde fábricas chinas hasta la puerta del consumidor funcionó perfecto al principio, claro, gracias a ciertas lagunas fiscales, pero las fricciones arancelarias forzaron un cambio inminente y drástico. Así es. Y aquí es fundamental reportar de manera completamente imparcial lo que ha sucedido en el ámbito regulatorio, basándonos estrictamente en los hechos documentados en las fuentes, sin tomar partido. Por supuesto, solo los datos objetivos. En Estados Unidos, en julio de 2025, avanzó una legislación conocida popularmente como la One Big Beautiful Bill Act. Esta normativa eliminó efectivamente los beneficios de entrada libre de impuestos, la famosa regla de minimis o sección 321. Que era la gran ventaja que tenían. Claro, antes, los paquetes valuados en menos de $800 entraban al país sin pagar aranceles ni pasar por aduanas rigurosas. Esa ventaja desapareció por completo. ¿Y en Europa pasó algo similar? Sí, cruzando el océano, la Unión Europea aplicó su Ley de Servicios Digitales, la DSA por sus siglas en inglés, clasificando oficialmente a Temu como una plataforma en línea muy grande, o BLOP. Esto conlleva auditorías masivas y estrictas reglas de cumplimiento. Ya no operan bajo el radar. Para nada. Y, adicionalmente, es importante mencionar que los reportes institucionales señalan preocupaciones de tipo ESG, es decir, de gobernanza ambiental, social y corporativa, específicamente respecto a prácticas laborales en ciertas cadenas de suministro, que es un factor de riesgo que los grandes fondos de inversión monitorean de forma rutinaria. Es un campo minado regulatorio. Las reglas del juego global cambiaron de la noche a la mañana. Y la respuesta de PD Holdings ante todo este escrutinio y nuevas tarifas no fue retirarse. Fue ejecutar un pivote logístico masivo hacia lo que llaman el modelo semigestionado. Un cambio estratégico enorme. Espera, detengámonos ahí un segundo, porque este cambio de modelo operativo lo redefine todo. En lugar de seguir enviando chucherías individuales en vuelos transpacíficos, la estrategia cambió radicalmente. El modelo semigestionado es una adaptación de supervivencia y expansión simultánea. Básicamente, significa reclutar agresivamente a comerciantes chinos que ya tienen su inventario físicamente almacenado en bodegas locales dentro de Estados Unidos, México o Europa. Ya tienen el producto localmente. Exacto. Y al hacer esto, los beneficios se multiplican en varias direcciones. Primero, la fricción logística. Los tiempos de envío para el cliente final se desploman de 15 o 20 días a menos de 5 días. Pasan a competir directamente con los estándares occidentales. Lo cual cambia la percepción del cliente. Totalmente. Segundo, cambia la oferta de productos. Al tener el inventario ya importado a gran escala, de repente es viable vender artículos voluminosos y de alto margen de ganancia. Ya no solo cosas pequeñas. Estamos hablando de muebles, herramientas pesadas o electrodomésticos, cosas que eran económicamente imposibles de enviar por correo aéreo individual desde Asia. Claro, el costo de envío destruiría el margen. Y tercero, al operar mediante canales de importación comercial estándar y en contenedores marítimos, se mitigan sustancialmente los riesgos arancelarios de la antigua regla de los $800. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque es natural preguntarse, bueno, ¿cómo reaccionan los gigantes occidentales ante esta invasión directa en su propio territorio?
porque en pleno 2026, la competencia obviamente no se ha quedado mirando de brazos cruzados. Han tenido que responder. Amazon, por ejemplo, lanzó su contraataque llamado Amazon Haul a finales de 2024. La idea principal era ofrecer una sección específica con productos de muy bajo costo enviados directamente desde China para competir por ese mismo segmento de precio. Pero, según los reportes competitivos que tenemos, Amazon todavía lucha enormemente para igualar la experiencia. Y la razón de esa lucha vuelve al diseño fundamental de las plataformas. Amazon, desde su concepción, es un motor de búsqueda sumamente eficiente. Es el lugar ideal cuando se necesita comprar un modelo específico de baterías y se necesita que llegue mañana a primera hora. Es una plataforma basada en la intención. Tú sabes lo que quieres cuando entras. Temu, en cambio, es un motor de descubrimiento impulsado por algoritmos. Es el lugar para descubrir cosas que uno ni siquiera sabía que necesitaba. Esa experiencia de búsqueda del tesoro que genera sorpresa constante es extremadamente difícil de replicar para una plataforma diseñada en torno a una barra de búsqueda rígida. Es como comparar ir al supermercado con una lista de compras, muy aburrido y estructurado, versus entrar a un casino donde los premios son productos físicos. Y si miramos hacia los rivales domésticos en China, la dinámica también es brutal. Alibaba sigue siendo el rey histórico, dominando la cuota de mercado total con un 32%, frente al 23% que tiene PDD. Pero los márgenes cuentan otra historia. Exacto. Cuando uno rasca la superficie y mira la eficiencia financiera, Alibaba sufre para igualar el ritmo. PDD ostenta unos márgenes netos increíblemente robustos del 27.1%. Y luego está JD.com, el otro titán. El caso de JD.com es el contraste perfecto. Para visualizarlo, JD.com es como tener una flota propia de camiones blindados de transporte. Es increíblemente seguro, controlan toda su logística de extremo a extremo, pero es carísimo de mantener. Una infraestructura súper pesada. Así es. Ese modelo de logística propia y pesada comprime sus márgenes brutos a apenas un 8%, y por eso enfrentan valoraciones bursátiles mucho más bajas, con un ratio precio-beneficio de apenas 9 veces. Mientras que PDD funciona de otra forma. PDD, por el contrario, opera más como Uber. No son dueños de los camiones ni de los almacenes físicos, solo manejan el tráfico de datos y la plataforma algorítmica. El modelo de activos ligeros. Ese modelo de activos ligeros les permite navegar con una agilidad operativa y financiera que sus competidores más grandes y establecidos simplemente no poseen. Agilidad y, hay que decirlo en voz muy alta, una cantidad verdaderamente absurda de dinero en efectivo. PDD tiene un superpoder oculto en su balance financiero que mucha gente pasa por alto cuando solo se enfoca en las tensiones políticas. Es un fuerte financiero. Tienen casi 60,000 millones de dólares en efectivo e inversiones a corto plazo. Son unos 423,800 millones de yuanes en la cuenta del banco. Todo esto con cero, absolutamente cero deuda a largo plazo. Ninguna obligación. Es una máquina de imprimir dinero que se autofinancia a una escala que les permitiría comprar a varios de sus competidores al contado si quisieran. Esa fortaleza inexpugnable del balance es fundamental para entender por qué los analistas financieros están tan perplejos hoy. Cuando revisamos los ratios de eficiencia de ese capital, los números son de manual de texto. El retorno sobre el capital propio, o ROE, es excepcional, moviéndose consistentemente en el rango del 29.3% al 35.9%. Es un nivel de eficiencia altísimo. Significa que por cada dólar que retienen en la empresa, generan casi 36 centavos de pura ganancia anual. Y cuando se analiza su costo promedio ponderado de capital, conocido como WOC, se proyecta en un bajísimo 5.08%. Casi nada. En términos simples, esto significa que a la empresa le cuesta muy poco financiar sus operaciones. El umbral para que cualquier nuevo proyecto o expansión genere valor real es mínimo. Sin embargo, y aquí está el gran pero de toda esta inmersión, es crucial señalar que los grandes inversores institucionales y los fondos de pensiones no usan ese 5%. Claro, el riesgo país entra en juego. Exacto. Debido a la enorme incertidumbre geopolítica y el miedo a regulaciones sorpresivas, aplican un ajuste por riesgo país.
Le suman arbitrariamente entre un 8% y un 10% adicional a ese costo de capital implícito, simplemente como un colchón por el riesgo de operar en este entorno de tensiones comerciales constantes. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Resumamos la situación de forma clara. Tenemos una empresa que genera miles de millones de dólares en ganancias líquidas, que crece a un ritmo que es la envidia de Silicon Valley, que no le debe un centavo a ningún banco y que está acaparando agresivamente cuota de mercado en todos los continentes. Y aún así, el precio no lo refleja. Exacto. Al mirar la pantalla de cotizaciones, la acción se negocia alrededor de los $106. Esto le otorga un ratio precio-beneficio proyectado, el famoso Forward PE, de aproximadamente 8.3 veces. Es un número ridículamente bajo. Muy por debajo de la media. Especialmente si lo ponemos en contexto frente al promedio de la industria del comercio minorista, que ronda las 19.9 veces. Hay una desconexión brutal entre lo que la empresa produce y lo que la gente está dispuesta a pagar por ser dueña de una parte de ella. Esa desconexión monumental es el resultado directo de lo que se ha bautizado en los mercados como el descuento por riesgo de China. El miedo pesa más que las matemáticas en este momento, claramente. El mercado está reaccionando a la geopolítica. Al aplicar modelos de flujo de caja descontado, que es la forma académica de proyectar cuánto dinero generará una empresa en su vida útil para calcular su valor hoy, la discrepancia se hace innegable. ¿Qué dicen los modelos exactamente? Por ejemplo, en un escenario base proyectado por la plataforma Alpha Spread, el valor intrínseco de la acción sugiere que debería costar unos $236. El modelo cuantitativo de Simply Mall Street apunta incluso más alto, situando el valor real en $352 por acción. Más del triple de su precio actual. Sí. Y incluso los analistas más tradicionales de Wall Street sitúan sus precios objetivos promedio entre $146 y $151, con los pronósticos más optimistas alcanzando picos de $231. Todos y cada uno de los modelos matemáticos gritan unánimemente que hay una infravaloración masiva frente a esos $106 actuales. Para resumir este enigma de forma verdaderamente balanceada, estamos viendo un choque constante entre dos fuerzas titánicas. Por un lado, los argumentos a favor del optimismo destacan una eficiencia operativa inigualable, el dominio estructural y adictivo que ha logrado Temu a nivel global y una fortaleza de balance que funciona como un búnker financiero inexpugnable. Y por el otro lado están los riesgos evidentes. Claro, los argumentos más pesimistas señalan el riesgo político extremo, la posibilidad latente y real de prohibiciones totales en ciertos mercados occidentales o aranceles punitivos que destruyan sus márgenes. Además, apuntan a la volatilidad interna en sus ganancias debido a esas inversiones masivas para apoyar a los comerciantes locales. Y, por supuesto, a un panorama competitivo global donde rivales como Amazon no se van a rendir fácilmente. Esto plantea una pregunta importante al evaluar toda esta información sobre la mesa. La conclusión estratégica ineludible al revisar todas las fuentes es que PDD Holdings es hoy la definición de diccionario de alto riesgo, alta recompensa. El panorama futuro parece casi binario. O ganan a lo grande o se retraen. Exacto. Por un lado, si la transición hacia el modelo semigestionado, con logística local en Estados Unidos y Europa, tiene éxito, y logran navegar las normativas manteniendo sus ventajas de precio, el mercado eventualmente tendrá que reconocer sus ganancias. En ese escenario, recuperar ese valor intrínseco muy por encima de los $200 es altamente probable. ¿Y el escenario pesimista? ¿Cómo se ve? En el otro extremo, si la geopolítica termina fragmentando irremediablemente el mercado occidental y bloquean por completo su acceso, la realidad es que PDD tiene suficiente efectivo en la bóveda para replegarse sin sufrir daños mortales. Podrían adaptarse y sobrevivir muy cómodamente dominando Asia y expandiéndose fuertemente en mercados emergentes como América Latina. Tienen la liquidez para aguantar cualquier golpe. En resumen, la empresa como entidad no está en riesgo inminente de quiebra. Lo que realmente está en juego en este momento es su techo máximo de crecimiento a nivel mundial. Es un escenario de estudio fascinante, donde la matemática pura de los negocios
choca de frente con la complejidad de la política internacional. Y al observar de cerca cómo una aplicación como Temu ha logrado reprogramar el comportamiento de consumo, haciendo que millones de personas pasen más de 20 minutos al día girando ruletas y cazando descuentos, queda flotando una reflexión mucho más profunda. Es un cambio de paradigma. Si este modelo hiperpersonalizado, intensamente gamificado y diseñado como una búsqueda de tesoros resulta ser tan profundamente adictivo para la psicología humana y tan eficiente operativamente, bueno, llegará el día, no muy lejano, en que todo el comercio electrónico global deje de ser un simple catálogo ordenado de artículos y se transforme por completo en un videojuego constante de consumo. Una pregunta inquietante, la verdad. ¿Es este formato interactivo y casi de casino el futuro inevitable de cómo adquiriremos absolutamente todo en nuestras vidas cotidianas? Sin duda, es algo fundamental para seguir analizando muy de cerca. Gracias por acompañar esta inmersión profunda en los datos. Hasta la próxima exploración.